En un mundo de distracciones constantes, donde la atención humana dura menos que un segundo, hablar en público se ha vuelto un arte aún más desafiante. Captar la atención ya no es suficiente. Aquí el verdadero orador debe sostenerla, renovarla y reactivarla cada minuto. Puedes tener un mensaje muy poderoso, una voz buenísima, súper entrenada y una estructura impecable, pero si no logras cautivar a tu audiencia, todo eso se puede desvanecer en cuestión de segundos. Así que este módulo te va a enseñar cómo lograr que el público no solo te escuche, sino que no quiera dejar de escucharte. Bien. Por lo tanto, ¿qué es la atención y cómo funciona? La atención es la capacidad de focalizar recursos mentales en un estímulo durante un periodo determinado. O sea que, en términos simples, es lo que determina dónde va la mente del oyente. Característica de la atención en oratoria, por ejemplo, que puedo mencionar, que es volátil, que se pierde fácilmente si no se estimula, que es selectiva. El cerebro filtra lo que le parece útil o emocionalmente relevante, que también es cíclica, o sea que va cambiando cada 7 a 10 minutos, decae si no se renueva. Por lo tanto, el público puede estar presente físicamente, pero no mentalmente. Por eso, hablar no es solo informar, es seducir cognitivamente. Respecto a captar la atención, yo creo que el primer impacto, cuando ocurre, es en los primeros 30 o 60 segundos. Esa es la verdadera ventana dorada que se le llama, donde el público decide en gran parte si te va a seguir o no. Respecto de varias técnicas para captar la atención desde el inicio, te comento unas cuantas. Por ejemplo, una pregunta poderosa. Una buena pregunta genera curiosidad y participación mental. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes transformar tu miedo en tu mejor herramienta? Ese es un tipo de pregunta, ¿bien? Preguntas retóricas, provocadoras, preguntas desafiantes, preguntas personales, ¿sí? Aquí va otra técnica también que te puedo comentar. Algún tipo de cita impactante, una frase memorable de un autor conocido puede despertar el interés, pero sí está bien conectada con tu mensaje, obviamente. Por ejemplo, como dijo Steve Jobs, las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Bien. Otra técnica, una historia breve. El storytelling es una de las técnicas más potentes de captación. Una historia genera imágenes, emociones y sobre todo identificación. Por ejemplo, hace 10 años me paré frente a una sala llena y me temblaban hasta los dientes. ¿Bien? Otra técnica, un dato sorprendente. Los datos inesperados activan la atención. Por ejemplo, ¿sabías que el miedo a hablar en público es más común que el miedo a las alturas y a las serpientes? Por ejemplo, otra técnica, el humor. El humor rompe con el hielo, humaniza y desactiva la tensión. Por ejemplo, prometo que esta charla no será más larga que una espera en el médico, por decir un ejemplo, ¿no? Otra técnica, acción o movimiento. Un gesto, caminar hacia el público, incluso hacer algo inesperado, como por ejemplo, no sé, dejar un objeto en el suelo, puede generar una disrupción positiva, ¿sí? Respecto de mantener la atención, yo creo aquí que el desafío real es captar la atención en un primer paso, pero sostenerla durante 10, 20 o 40 minutos realmente requiere una estrategia, mucha sensibilidad y dinamismo. Respecto de los factores que afectan la atención son, por ejemplo, el tono monótono, la falta de estructura, el exceso de información, un lenguaje técnico sin ningún tipo de ejemplo, ¿sí? La falta de conexión, sobre todo emocional. En esos casos es como que la mente tiende a divagar si no recibe estímulos variables. Por eso, el buen orador no es lineal, sino que juega con ritmos, juega con tonos, contenidos y emociones. Respecto de técnicas para mantener la atención del público, te menciono unas cuantas. Por ejemplo, variación vocal. El uso de la voz es clave. Una voz sin cambios genera monotonía y fatiga mental. Tienes que trabajar el volumen, alternar la intensidad, el ritmo, las pausas, las aceleraciones. La entonación hace énfasis en las palabras claves. Bien, no es lo mismo decir confianza que decir confianza. Bien, por ejemplo, trata de hablar también en bajito cuando quieras algo que se grabe bien en la mente de la persona.
Y respecto a otras técnicas, imágenes, cuanto más visual sea tu lenguaje, más tiempo vas a poder retener su atención. Era una sala fría, con luces blancas y yo temblando como una hoja frente a 50 personas. Ese tipo de ejemplos, ¿bien? Otra es una interacción con el público. Hablar con el público, no solo para el público, es una de las estrategias sin duda más efectivas. Respecto a formas de interactuar, lo puedes hacer de muchas maneras. Preguntas abiertas, levantar la mano, encuestas rápidas, pedir que imaginen algo, ¿sí? Responder a gestos o sobre todo comentarios. Por ejemplo, ¿quién alguna vez sintió que se le secaba la boca al hablar en público? Levante la mano. Bien. Otra técnica, anécdotas y ejemplos. Los datos informan, las historias, en cambio, conectan emocionalmente. Cada idea clave debería estar acompañada por un ejemplo, ¿bien? Una metáfora. Puede estar acompañada también de una experiencia personal, puede ser una experiencia ajena. Otra técnica para mencionar, elementos visuales, apoyos visuales, pero obviamente bien diseñados, bien, mantienen el foco, presentaciones breves, claras y atractivas, imágenes potentes. Aquí te pido que no recargues mucho contexto, bien. Videos breves, ojo, la ayuda visual tiene que ser complementaria, no tiene que reemplazar tu palabra, complemento. Otra técnica, el humor dosificado. El humor relaja la mente, genera empatía, mejora la retención del mensaje, pero como consejo, trata de evitar chistes forzados. Usa el humor autorreferencial, contar errores propios, ¿sí? Adaptarlo al contexto y el tipo de audiencia. Bien, es necesario, la adaptación es clave. Otra técnica, cambios de ritmo. El discurso debe tener ritmo como una canción. Trata de alternar los momentos reflexivos, dinámicos, profundos, ligeros. Esto va a generar micro sorpresas mentales que van a ir reactivando la atención. Otra técnica, el uso de silencios. El silencio bien utilizado crea expectativa y te permite procesar una idea fuerte. ¿Bien? Aquí trata de reforzar lo que acabas de decir. Por ejemplo, y ese día entendí que el miedo no se vence, se transforma. Otra técnica, reiteración estratégica, repetir una idea clave. Esto va a ayudar a fijarla siempre que se haga con estilo. Y lo repito, la voz no es lo importante es el mensaje que tu voz transmite, por ejemplo. Otra técnica, apelación a lo emocional. La emoción vendría a ser como un pegamento de la atención. Las personas recuerdan lo que les hizo sentir algo, emociones útiles. En oratoria puedo mencionar muchísimas. Empatía, sorpresa, alegría, orgullo, esperanza. ¿Sí? Por ejemplo, cuando mi hijo me dijo, papá, hablé frente a todos y no me dio miedo. Supe que este curso vale la pena. Bien, por ejemplo. Otra técnica, señales de transición. Cada vez que cambias de tema, avísale a tu audiencia. Esto evita que se pierdan. Algunas frases que puedes utilizar son, ahora vamos a hablar del segundo punto. O esto nos lleva a pensar en, dicho esto, ¿qué hacemos con el miedo? Bien, estos son ejemplos también bastante interesantes. Respecto a técnicas de cierre de ciclo atencional, cada cierto tiempo el cerebro necesita cerrar un miniciclo para procesar, digamos, lo anterior y abrirse a lo nuevo. ¿Cómo lo puedes hacer? Reforzar una idea clave, pero con una frase corta. Mostrar una imagen que la resuma, ¿sí? Y usar una historia corta de cierre, ¿sí? Hacer una pregunta que sobre todo invite a reflexionar. Es importantísimo esto. Estrategias especiales que te puedo mencionar aquí para públicos difíciles. Si tienes una audiencia dispersa, trata de acercarte físicamente, subir la energía, involucrarlos con preguntas o ejercicios. ¿Bien? Si tienes una audiencia silenciosa,
no lo tomes como una falta de interés. Trata de usar frases como, sé que están pensando esto, ¿bien? Y genera participación progresiva en ese tipo de públicos, ¿bien? Si tienes una audiencia experta, trata de evitar lo obvio, ¿sí? Tienes que ir al punto, andar al grano, apelar a la co-creación de conocimiento. Respecto de ejercicios prácticos que te puedo brindar aquí, como ejercicio uno, quiero que hagas un diseño de apertura. Escribí 3 posibles ganchos diferentes para un mismo tema. Prueba cuál genera más impacto. Bien. Segundo ejercicio, transforma información en historia. Toma un dato técnico y convertirlo en una historia breve que lo ilustre. Como tercer ejercicio, haz una grabación y un análisis. Grábate hablando durante 5 minutos y observa a dónde baja tu energía. ¿Mantienes el ritmo? ¿Hay pausas? ¿Variedad vocal? Trata de analizarte y sé sincero, ¿sí? Casos inspiradores. Steve Jobs comenzaba con historias, usaba pausas y mantenía realmente una narrativa emocional. Desde mi punto de vista, uno de los mejores oradores. Obama, que dominaba el ritmo, la entonación y sobre todo los silencios. Amy Cuddy, de Tech Talk, conectaba con la vulnerabilidad y alternaba contenido con emoción. Aquí te quiero mencionar también algo importante. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando quieres intentar captar la atención? Es súper importante que lo tengas en cuenta, porque si no el público desconecta en segundos. Usar un gancho emocional o provocador, hablar sin pausas ni cambios, la monotonía, fatiga, variar el ritmo, el tono, la respiración, no tienes que interactuar. Es importante también tener en cuenta los ejercicios que te he comentado, evitar el exceso de contenido, eh, menos es más, simplificar, ¿sí? Bueno, para hacer un resumen, yo creo que la atención es un tesoro volátil. No se exige, se conquista. Y para eso necesitas técnica, presencia, sensibilidad. Por lo tanto, hablar bien no es solo transmitir un mensaje, es lograr que ese mensaje eh, entre, se quede y provoque algo. Recordar que captar es el primer paso y mantener es el arte. Renovar la atención es el juego continuo. Así que quiero que tengas en cuenta todas estas cuestiones que hemos hablado en esta clase, en este módulo, y las practiques con los ejercicios. Así que nos vemos en el siguiente módulo.